Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de impuestos. ¿Sabes cuáles son las obligaciones que tienes para este 2022 como persona física o moral? El día de hoy vamos a comentar algunas de ellas porque nos acompaña un invitado de lujo. Nos acompaña el contador público certificado Mario Ríos. Mario es el socio director de la oficina de Guadalajara de Ernst & Young, también mejor conocido como EY. Él nos va a platicar de toda su experiencia y de todo lo que ha vivido en la parte de impuestos, porque es experto en este tema. Además, ha tenido puestos muy importantes como ser presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Mario Ríos aquí a Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto. Qué amable, qué honrado por poder participar aquí en tu programa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y Mario, pues la verdad es que el tema de los impuestos a todos nos preocupa. Es un tema que hay que cumplir con esa obligación. Sin embargo, no es sencillo la parte impositiva. Para esto, y antes de pasar a ese tema que es tan importante, pues me gustaría preguntarte un poco si nos puedes contar, y para que los aldeanos que nos están viendo te conozcan un poco más, ¿quién es Mario Ríos? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su propósito de vida? Gracias, cómo no. Soy contador público certificado, soy egresado de la Universidad del Valle de Temajac, capítulo Guadalajara. Tengo 37 años de vida profesional, de los cuales prácticamente 30 de ellos han sido en mi actividad, en mi especialidad, que es la parte fiscal. Los 6 primeros o los 7 primeros me enfoqué mucho al tema de auditoría, aunque previo a eso, cuando era todavía estudiante, trabajé como auxiliar contable, fueron mis inicios. Así que de años de trabajo, los necesarios, suficientes. Mi vida profesional me ha permitido pasar por firmas muy, muy importantes a nivel no solo local, nacional, sino también de manera internacional. Hoy actualmente, como bien lo mencionaste, estoy como responsable de la oficina en Guadalajara de la firma EY. Y tengo mi gran satisfacción haber sido presidente, además del Colegio de Contadores Públicos en el año 2003, también fui presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales aquí en Guadalajara. Participé muchos años de manera activa en cátedra, dando clases en diversas universidades locales, y dentro de la parte social tuve el enorme honor de haber presidido la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, mejor conocido como IJAS. Sí, cómo no. Así que participé ahí también. Y actualmente, pues dentro de mis propósitos de vida es trascender, sobre todo ser ejemplo más que otra cosa en mi profesión, pero sobre todo como ser humano. Estoy convencido que el ser humano tiene que aportar, dar, pero empieza uno con su familia. Trato de ser la mejor persona, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano. Así que busco trascender y lo hago con mucho gusto, y en mi profesión trato de ayudar a todos mis colegas, a los estudiantes, donde me siento muy cómodo, muy confortable también participando. Y en este tipo de eventos donde tengo la oportunidad de participar y compartir con todas las personas que nos hacen favor de seguirte en tu aldea, en tu programa. Gracias. Y sin duda algo les podremos aportar. Seguramente no, tienes una gran trayectoria, pero además un buen amigo y un gran ser humano, además de un gran profesionista. De verdad estamos muy honrados de tenerte en el programa, Mario. Y pues me gustaría empezar preguntándote, pues ya estamos prácticamente más adentro del año, mes de febrero. ¿Qué puede esperar la gente o qué obligaciones son importantes que tenga la gente en estos momentos? Sobre todo porque pues las empresas grandes ya tienen departamentos fiscales, etcétera, que además ustedes atienden de manera muy oportuna y profesional. Sin embargo, muchos aldeanos que tienen su microempresa o que son personas físicas, ¿qué deben de tener en cuenta para poder tener un buen cumplimiento de sus obligaciones en este 2022? Empezaste señalándolo, hay un tema complicado que es el tema de los impuestos. Mi padre decía y me enseñó que había 2 cosas inevitables en la vida: el morirse y el pagar impuestos. Es correcto. Así que ante esas 2 circunstancias, pues primero hay que enseñarnos a pagar impuestos. Creo que lo que nos ha hecho falta como sociedad, como ciudadanos, incluso como contribuyentes, es ser conscientes de la obligación y el compromiso que tenemos. Es una obligación de todo ciudadano mexicano pagar
de la manera correcta sus impuestos. Así es. Y por lo tanto no hay excusa para el contribuyente el desconocimiento de la ley. No importa a qué se dedique la persona, pues tiene que tener un conocimiento básico de cuáles son sus obligaciones en materia tributaria, como las otras obligaciones, como cualquier ciudadano. Esta obligación es mandatoria, viene en la Constitución, así que nace y se debe formar en el ser humano, porque en cuanto la persona empieza a generar algún tipo de ingreso, está comprometido con el Estado a pagar pues esa contribución, esa retribución hacia el Estado. Evidentemente, así como se tiene el compromiso de pagar, también tienes el derecho de exigir y de pedir que esos impuestos se destinen verdaderamente al gasto público de la manera más correcta posible. Pero yo te diría que iniciando este año 2022, amanecemos con una serie de reformas que son importantes que las conozcan, que trasciendan en el caso particular en tanto en las personas morales como en las personas físicas. Actualmente el padrón de contribuyentes que maneja el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, debe estar muy cerca de los 80 millones de contribuyentes, o sea, es una cantidad muy importante. Si hablamos de que somos un país cerca de los 130 millones, 80 millones están hoy reconocidos o registrados como tal. Pero el grueso de esos contribuyentes son asalariados, o son personas que tienen su única fuente de ingresos son sueldos y salarios. Pero la parte importante es lo que se espera que se va a recaudar para este ejercicio 2022. El estimado en el impuesto más importante que se maneja en este país, que es impuesto sobre la renta, se espera prácticamente recaudar 4 billones de pesos en el año 2022. De esos 4 billones de pesos, con un crecimiento de un 6.4 respecto del año 2021, no hay más impuestos, son los mismos los que conocemos, el ISR, el IVA, el IEPS, los impuestos tradicionales que todos manejamos. No hay más impuestos, hay un combate frontal al tema de corrupción y al tema de evasión fiscal. Correcto. Hay una búsqueda de mayor simplificación en el tema del entero y el pago de los impuestos de cada contribuyente, pero también debemos decirlo que hay una afectación más importante en cuanto a las bases de tributación de cada contribuyente. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, del total de contribuyentes, personas morales, que no pasan de ser 2.2 millones de personas morales, para una sociedad como la nuestra es relativamente muy pequeña, y ahí vas a recordar que siempre se ha caracterizado nuestro país por ser un país que lo sostiene la micro, pequeña y medianas empresas. Así es. De esos 2.2 millones, solo casi 16 mil contribuyentes son considerados grandes contribuyentes. ¿Qué significa esto? Que tienen, a partir de este año 2022, más de 1.650 millones de ingresos obtenidos durante el ejercicio. Solo son prácticamente 16 mil contribuyentes. Wow. De los 2.2 millones, significa que el resto de esos 2.2 millones obtienen ingresos inferiores a 2.2 millones, a 1.650 millones de pesos. ¿Y cuál es el tema? Que hay una presencia fiscal permanente contra esos grandes contribuyentes y el resto de entidades jurídicas. 2.2 millones de contribuyentes perfectamente son fiscalizados por el SAT, sobre todo cuando se cuentan con herramientas tecnológicas tan sofisticadas como las que posee el SAT. Si algo ha hecho la autoridad bien, es invertir en tecnología y en el monitoreo y el comportamiento, el perfil del contribuyente. Hoy maneja indicadores de riesgo que le permite focalizar de manera muy, muy fuerte, muy precisa, hacia dónde va el comportamiento de esos 16 mil grandes contribuyentes. Lo has visto en los medios de comunicación, y todos los que nos están escuchando, viendo, seguramente habrán leído las noticias. El año pasado fue un año muy exitoso en materia de recaudación, sobre todo para este segmento de contribuyentes. Pero el otro grueso de contribuyentes son personas físicas. Prácticamente estás hablando del 98% de personas físicas, de los casi 80 millones que hay en el padrón. Entiendo. De esos, el grueso de esas personas físicas son asalariados. Y entre las personas morales y las personas físicas, la recaudación es el 97%. O sea que la autoridad podría focalizar sus esfuerzos solo en esos. Y en el caso de los asalariados, no necesita hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque la obligación se la traslada al patrón, al que le paga el salario.
lo obliga a retener y entonces pues en realidad esa labor está custodiada y tutelada por el patrón. Así que la labor de fiscalización se concentra cada vez más en los que ya existen, y a esos que ya existen para este año 2022 los obligan, por ejemplo, a las entidades jurídicas, a las personas morales, los obligan a tener una base más grande. ¿Por qué? Porque le limitan, por ejemplo, la deducción de cuentas incobrables. Tú le vendiste a tu cliente, el cliente no te pagó, te quedaste con una deuda, con una cuenta por cobrar, y esa cuenta por cobrar no la recuperaste porque el amigo se declaró insolvente, porque el amigo se cambió de lugar, no lo encontraste, no está localizado, y te dejó literalmente con una cuenta ahí pendiente de cobro, de dudosa recuperación. Hoy necesitas hacer un trámite específico para tener derecho, en este caso, agotar todas las instancias para poder tener derecho a esa deducción. En el caso específico de la utilización de figuras jurídicas como fusión, escisión o como podrían ser créditos respaldados, en este país, en un país que vive del crédito, que nosotros como mexicanos vivimos del crédito, así es. Suena casi imposible pensar que hay una entidad o alguien que no tiene un préstamo, que no utiliza una tarjeta de crédito, que no tiene la necesidad de verse financiada sobre todo su capital de trabajo. Entonces, para este tipo de conceptos se incorpora algo que se llama razón de negocio. Y en un juego de billar con una carambola de 3 bandas, sí, estás hablando de cuidar el tema de razón de negocio como la pelota que va pegando a las 3 bandas, cuidar el tema de escisiones, fusiones y reestructuras corporativas. Entonces, es un tema importante que se está atacando. Porque se usaba para generar estrategias de deducción fiscal o de ilusión fiscal. Sí, el legislador, con el análisis que hace la propia gente de la autoridad fiscal, de alguna manera muy particular, que han hecho específicamente, pues proveerle de información estratégica para poder hacer los cambios. Y estos cambios que se han venido gestando en nuestro marco regulatorio, no del actual gobierno federal, sino desde un par de gobiernos anteriores, de secciones anteriores, se ha venido robusteciendo. Cada vez es más difícil verdaderamente encontrar algún esquema que le permita al contribuyente optimizar su base fiscal. Pero la parte interesante también lo vas a encontrar con una serie de medidas en cuanto a regularles su base. ¿Qué significa? No hay una tasa de impuesto más alta, la tasa corporativa sigue siendo el 30%, tiene todas las obligaciones, pero su base es más grande. ¿Por qué? Porque hay menos deducciones. Correcto. Menos deducciones, eso paga más. Y luego nos volteamos y vemos a las personas físicas, el asalariado. En este país, los asalariados tienen prácticamente la recaudación del equivalente al cerca del 27% del impuesto sobre la renta que se recauda lo hacen los asalariados. Mira. Pero de esos asalariados no todos pagan. Hay un grueso de contribuyentes, prácticamente todos aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos, que no pagan impuesto a la renta, que reciben un subsidio al empleo. Ese subsidio lo entrega el patrón por cuenta del gobierno federal. Pero ¿qué ha hecho bien este gobierno en esa materia de salarios? Incrementar y buscar tener un poder adquisitivo mayor. Pero al hacer ese movimiento también es un juego estratégico, porque le subes el salario a la persona física y lo sacas de esa zona de confort, porque su salario es más grande y la tasa que le aplicas queda estática porque no se ha actualizado, al menos desde el 2017. Entonces, en lugar de recibir subsidio, ahora ya empieza a pagar. O sea, el incremento del salario mínimo genera esta circunstancia. Sí, claro. Sí, lo sacas de la banda, del umbral donde estaba con ese techo, lo sacas de ese umbral y lo llevas a pagar. De hecho, pues hay gente que está recibiendo, desde el punto de vista del efectivo, que recibía quincenalmente menos por esta circunstancia. Seguramente sí. Y en el año 2022, el incremento salarial prácticamente fue del 20%. Traemos un salario mínimo de cerca de los 179 pesos diarios. Al mes prácticamente la persona gana 5,100 y tantos pesos. Y esa persona, si ganaba ese salario, no va a pagar impuesto a la renta. Pero el que gana salario y medio hacia arriba, ya está pagando cuando en años pasados no pagaba. Ese efecto se está dando de manera interesante. Y hoy la autoridad le está apostando ¿a qué? A tener una mayor recaudación a través de los salarios. Al patrón cada vez le limita más el tema de la deducción de las prestaciones exentas que le otorga a su trabajador. Y se hace una combinación interesante porque no hay más impuestos, pero la base es más alta.
Correcto. La base es más alta. Si bien es cierto y debemos reconocer, el salario se ha ido incrementando como un reconocimiento al esfuerzo del trabajador. ¿Y quién termina pagándolo? El patrón. El patrón. Paga más sueldo, pero ahora tiene menos subsidio el trabajador. Ese trabajador que brincó de umbral de 2 salarios a 3 y hacia arriba, ya están empezando a pagar. Si lo multiplicamos por los millones de contribuyentes que están ahí ubicados, que no meten las manos porque el cálculo es directo, Sí. lo hace el patrón, pues se convierte en un ingreso pasivo nuevo para el gobierno. Totalmente. Y adicionado a eso, otras medidas que se implementaron para este ejercicio 22, como el tema de facilitarle todo lo que hace al régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, con ese acrónimo que ya se acuñó actualmente. ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, le están dando facilidades a los que venían hasta el 31 de diciembre pasado, de venir tributando en el régimen de incorporación fiscal, de decidir optar si continúan por los años que les queda bajo ese formato o ese régimen, o bien migrar al actual régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza espera que se incorporen 10.2 millones de contribuyentes. Muchos contribuyentes, pero aquí viene la parte interesante. Hasta el año 21, la recaudación de los contribuyentes que estaban en el RIF era prácticamente de 7,100 y tantos millones de pesos. 7,100 y tantos millones. Para este año se estima que podrían llegar a 11,000 millones. Vale. Vamos a suponer que se van a 11,000 y tienen un escenario todavía más optimista, que rondan arriba de los 15, 16,000 millones. Válgame. Incluso me voy a ir al más optimista, 16,000 millones. Si dividimos los 16,000 millones de pesos entre los 10 millones de contribuyentes que estarían ahí, estarían pagando al año 1,600 pesos. Prácticamente 130, 140 pesos. Que no suena mensuales. tanto. No, en contribución es nada. Literal, es el .00. En contribución es nada. Interesante. Es una jugada de ajedrez interesante. Es nada. O sea, es demasiada la fuerza del Estado para tratar de fiscalizar a un grupo tan disperso y tan grande. En cambio, con fiscalizar a 2.2 millones y en particular 16,000 grandes contribuyentes, tienes garantizado el 50% de la recaudación y el otro complemento te lo dan los asalariados para llegar al 97%. Entonces, en realidad, el régimen de confianza es un paliativo para una sociedad que está compuesta por micros, pequeñas y medianas empresas, pero no necesariamente todos les van a beneficiar. ¿Quiénes van a salir favorecidos con este régimen? Contribuyentes que en realidad no estaba pensado para ellos. Profesionistas independientes, por ejemplo, un doctor que por su actividad para efectos de IVA está exenta del gravamen de IVA. Así es. Pues el doctor no trasladaba IVA a su paciente, el doctor le presta el servicio y si su ingreso anual es menor a 3.5 millones de pesos, pues podrá migrar del servicio, de estar tributando como un prestador de servicios profesionales independientes, pasar al RECICO y venirse a este nuevo esquema y pagar por los 3.5 una tasa máxima de 2.5%, que lo lleva a pagar a lo mejor 80,000, 90,000 pesos al año, cuando por 3.5 millones seguramente su impuesto andaría rondando con una tasa efectiva, así muy estimada de un 25%, andaría pagando cerca de los 850,000 Ahí les pesos. convino mucho. Entonces, a una persona que se dedica a esta actividad, a esta profesión, seguramente le conviene pasarse. Una ama de casa, por ejemplo, que su única fuente de ingreso era rentar su casa o su departamento, lo que tenía como patrimonio, si rentaba ese inmueble que tenía como parte de su patrimonio personal, pues igual la están invitando a que cambie, que migre de la actividad como arrendadora y pase al RECICO. Igualmente con ese esquema y facilitándole las cosas. Sin embargo, son muchos los requisitos que se vienen generando, que se vienen gestando y que se tienen que cumplir. Y aquí es importante para todos los que nos están haciendo favor de acompañarnos en este programa, es importante aclararles que antes de tomar una decisión de esta naturaleza, habría que repasar. Porque el gran tema, una vez analizado, y en EY hicimos un análisis más detallado de todo lo que es este tema, creemos que el efecto está en IVA. Porque en IVA hay un crecimiento para este ejercicio 2022 de aproximadamente un 20% más de lo que se recaudó. ¿Y cómo llegarán a ese incremento? En la persona que venía en un RIF, una persona que tenía su tienda de abarrotes en la esquina,
Él vendía, el IVA va formando parte del precio, tú y yo como público consumidor final pagábamos el precio del bien. Así es. El amigo recibía el ingreso y cada mes, cada bimestre, lo que hacía eran pagos sobre una base específica y de lo que pagaba se separaba una porción para IVA y una porción para renta. Hoy ya no va a existir eso si se cambia el reciclo. Ahora, si eso que le pagamos nosotros por ese bien que le compremos en la tienda, él va a ser ingreso para él completito, va a pagar sobre esa tasa. ¿El 2.3? El 2.5 si fuera el caso. Si fuera el caso o menos, empieza de 1 hasta 2.5. Entiendo. Entonces, esa tasa gradual pagaría, pero lo que no ha visto en su cálculo es que tiene que pagar el 16% de IVA, porque el reciclo no es el IVA. Y entonces puede ser una especie como de trampa al tratar de buscar optimizar su base. Por eso muchos contribuyentes que se encuentran hoy dentro del esquema de RIF, que han estado evaluando, continuar durante los años que le quedan, todavía prácticamente hasta el 2024, estarían yéndose 3 años más, pagando la misma cantidad, aunque suene más atractivo el reciclo. Sin embargo, hay temas. Pero, por ejemplo, conocemos a muchos colegas, amigos, que tienen sus propios despachos de asesores. Correcto. Si sus ingresos como entidad jurídica son menores a 35 millones de pesos al año, también pueden buscar migrar al reciclo. Sin embargo, a ellos no le están dando la opción a esas personas morales, los están obligando. De hecho, la autoridad a principios de este ejercicio 2022 empezó haciendo ya una serie de reubicaciones en el padrón del RFC, moviendo a todos aquellos que estaban de una forma en ese perfil, con ese perfil. O sea, las sociedades civiles pudieran trasladarse a reciclo. Se van a ir por obligación si sus ingresos son menor a 35. Ah, mira. Y la persona física puede optar, que es un tema interesante. Hay una serie de limitantes. Ya no hay deducibilidades. Exacto, por el tema de los asimilables a salarios. Y es que me parece que, hablando desde el punto de vista de los despachos, pues muchos operaban con utilidades muy bajas porque tienen muchos vaivenes en los ingresos derivado de que pues tienen la consultoría que dan, a veces tienen buenos ingresos, a veces malos, pero tienen la base del costo fijo, ¿no? Entonces sí, claro, con eso nómina, jugaban. En un despacho prestador de servicios, su costo más relevante es la nómina. Así es. Lo más relevante es la nómina. Todos los demás son secundarios, la nómina. Pero para una entidad jurídica como esta, es un despacho, una sociedad civil, tiene un problema, porque no le permiten reconocer como deducción lo que están, en su caso, llevándose ellos como parte de sus anticipos a cuenta de sus utilidades. Eso los puede llevar a un escenario donde tengan una doble tributación. Y muchos de ellos han estado evaluando, Roberto, la posibilidad de interponer los medios de defensa, que están en todo su derecho. Claro. Así como hablamos de un proceso de concientización del pago de los impuestos, estoy convencido de que también debería existir una concientización en temas de la defensa fiscal. Es la mejor forma de generar mejores marcos regulatorios. Hoy, sin duda, nuestro país, siendo parte de la OCDE, de ese organismo internacional, ha hecho esfuerzos importantes por estar alineado a todas las políticas que establece. Y México es ejemplo en materia de tributación por lo que vea el uso de la tecnología. La tecnología en aras de buscar una mejor fiscalización ha sido trascendente. Muchas personas han comentado que tienen, digamos, el temor de que los ingresos, por ejemplo, que se transfieren entre el marido hacia la esposa por tarjetas de débito serán grabados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hay un cambio interesante. En realidad ya venía anterior, hasta el año 21, esa obligación de si la cantidad que se depositaba era superior a 15,000 pesos, no importaba las veces que quisieras, pero 15,000 pesos. Okay. El tema era que la institución financiera que obtenía esos recursos estaba obligada a reportarlo hasta una vez finalizado el ejercicio, es decir, hasta el año inmediato posterior. Ahora el cambio para el 2022, esa institución financiera lo va a hacer mensualmente. ¿Qué significa esto? La necesidad de parte del gobierno federal de conocer en forma anticipada el comportamiento de ese contribuyente, porque de esa manera le permite tener información exacta del perfil de ese contribuyente y, en su caso, ejercer facultades para pedirle que pague si es que tiene que pagar. Hay que cuidar no hacer transferencias superiores a 15,000 pesos. No, yo te diría que puedes hacerla. El tema es que no tengas forma, porque así acepta que pruebes el origen de esos recursos.
Tú le puedes traspasar a la cuenta bancaria, es lo más normal que le pasemos el recurso a la señora como parte del gasto de la familia. Exacto. El tema es que no podamos probar el origen de los recursos. Probando el origen de los recursos es un tema de información y además le toca al banco. El banco tiene que hacer esa labor, la institución financiera, y el banco lo podrá hacer. No es tanto que no lo puedas hacer y tampoco se requiere hacer el depósito hormiga para que esto pudiéramos tener. La tecnología que hoy maneja el SAT identifica eso y cualquier cosa, ¿eh? O sea, hoy México destaca en América Latina por todo el tema de tecnología que utiliza para estos efectos. Además, las autoridades fiscales han hecho no solo bien el tema de invertir en tecnología, sino también en hacer alianzas estratégicas con gente que sabe del comportamiento a través de tendencias, de perfiles, o sea, gente que analiza la información, el famoso data mining, minería de datos, un poquito apostarle a que hay alguien que les está diciendo vámonos por aquí, vámonos por allá, y de manera muy certera, ya no son balas expansivas, ahora son golpes de un solo tiro, ¿no? Mario, muy interesante todo lo que has comentado, de verdaderamente muy didáctico y muy aterrizado. Estamos llegando a la recta final del programa, de la entrevista, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin la, digamos, ya tradicional recomendación de algún libro. ¿Hay alguno que nos puedas recomendar que haya causado una impresión particular en tu vida? Sí, sin duda, y viene literal, ideal para lo que estamos platicando. Lo leí hace muchos años, me lo recomendó un buen amigo, un compadre que quiero mucho, de un autor inglés, George Orwell, y se llama 1984, escrito en 1948, pero él se imaginaba qué sucedería en 1984. Y de ahí salió el famoso concepto del Big Brother. De ahí salió el concepto donde la trama tiene que ver con cámaras y toda la tecnología que utilizaba el gobierno para fiscalizar y observar el comportamiento de las personas. Mario, llegamos al final, pero te agradezco mucho con la invitación de que pronto nos vuelvas a acompañar. No, encantadísimo yo de venir contigo las veces que quieras o juzgues conveniente. Con gusto. Compartir con toda tu audiencia este tipo de comentarios siempre nos hace enriquecer y crecer a todos profesionalmente. Al contrario, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, y bueno, nos veremos pronto. Y bueno, llegamos al final de esta edición. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y sobre todo que nos puedan dar sus opiniones y consejos para hacerlo mejor. Por lo pronto me despido, ya saben, deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.